bienvenidos al curso de dinámica y control de procesos. Tenemos los conceptos principales para lo que va a ser el curso de dinámica y control de procesos. Bueno, la dinámica y control de procesos se define como una mezcla entre la estadística y la ingeniería que tiene que ver con los mecanismos, las arquitecturas y los algoritmos para controlar procesos. Algunos ejemplos de control de procesos son controlar la temperatura de una corriente de agua mediante el control de la cantidad de vapor que se adiciona a un intercambiador de calor. Operar un reactor enchaquetado isotérmicamente mediante el control de la mezcla de agua fría y vapor que fluyen a través de la camisa del reactor. Mantener una proporción de reactantes que se adiciona a un reactor mediante el control de sus flujos. Controlar el nivel de fluido en un tanque para asegurar que no se tire, que no se vacíe, que no se llene, que no rebase el límite de llenado. Pero para entender y resolver problemas de diseño es necesario comprender la terminología utilizada. ¿Cuáles son los beneficios del control de procesos? Bueno, pues los beneficios de controlar o automatizar procesos provienen de diferentes áreas en la operación de la unidad o planta química que estemos nosotros trabajando o diseñando. La seguridad de los trabajadores y de la comunidad que vive alrededor de la planta es la primera preocupación del ingeniero de proceso cuando comienza el diseño del proceso. Las plantas químicas tienen un gran potencial para causar daño si algo se sale de control, y por ello es inherente al control de procesos ajustar las fronteras o límites sobre las unidades de operación de tal forma que no ocurran accidentes fatales para los trabajadores o a los individuos que viven en la comunidad. ¿Cuáles son los objetivos de control? Bueno, mantener el proceso en las condiciones de operación y en las respectivas condiciones de proceso deseadas, que comúnmente conocemos como los set points. Muchos procesos deberían trabajar en condiciones de régimen estacionario o en un estado en el cual satisfaga todos los beneficios para la compañía en materia de presupuesto, rendimiento, seguridad y objetivos de calidad. En muchas situaciones de la vida real, un proceso puede no siempre permanecer estático bajo condiciones y por lo tanto puede causar pérdidas sustanciales al proceso. Una de las formas en que un proceso puede alejarse de esas condiciones es que el sistema se inestabilice, ¿sí? Lo que implica que las variables del proceso van a oscilar a partir de sus límites naturales sobre un rango determinado. Un ejemplo de ello es un tanque con agua en un proceso de enfriamiento y calentamiento, sin ningún drenaje y con suministros continuos de agua. Pues, ¿qué pasaría aquí si está suministrando agua todo el tiempo? Pues en un momento, pues lo que va a pasar es que el tanque se va a seguir llenando hasta el punto que se va a empezar a tirar, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar? El nivel de agua del tanque continuará aumentando y eventualmente se rebosará. Este sistema descontrolado se puede controlar adicionando válvulas de control y sensores de nivel que le pueden mostrar al operario o al ingeniero cómo va el nivel en el tanque. Transición del proceso de una condición de operación a otra. Bueno, en situaciones reales, los ingenieros cambian las condiciones de operación del proceso debido a una amplia variedad de razones, tales como como especificaciones del cliente o restricciones ambientales. Aunque esta transición puede ser perjudicial para el proceso, también puede ser benéfica dependiendo de la compañía y de las demandas del consumidor o cliente final. Ejemplos de por qué un proceso puede moverse de un set point operacional a otro son los siguientes. Uno de ellos es la economía, otro es las especificaciones del producto, las restricciones de operación, regulaciones ambientales, especificaciones del cliente o consumidor. Y bueno, finalmente, pues por razones de seguridad, ¿sí? Por esas razones que se cambian los valores de set point. Para entender un poquito más de lo que va a tratar la materia, de lo que vamos a estar haciendo, pues veamos unas definiciones fundamentales, ¿sale? La primera de ellas es la siguiente. Tenemos a la variable controlada y la señal de control o variable manipulada. Entonces, señal de control o variable manipulada. Hablemos primero de la variable controlada. Esta es la cantidad o condición que se mide y se controla. La señal de control o variable manipulada es la cantidad o condición que el controlador modifica para afectar el valor de la variable controlada. Normalmente la variable controlada siempre va a ser la salida del sistema. Controlar significa medir el valor de la variable controlada del sistema y aplicar la variable manipulada al sistema para corregir o limitar la desviación del valor medido respecto del valor deseado. En el estudio de la ingeniería de control es necesario definir términos adicionales que se precisan para describir los sistemas de control. Tenemos aquí una primera definición cuando hablamos de planta. ¿A qué nos referimos con planta? Bueno, la planta puede ser una parte de un equipo, tal vez un conjunto de los elementos de una máquina que funcionan juntos y cuyo objetivo es efectuar una operación particular. ¿Qué es un proceso? Bueno,
Un proceso se define como una operación o un desarrollo natural progresivamente continuo, marcado por una serie de cambios graduales que suceden unos a otros de una forma relativamente fija y que conducen a un resultado o propósito determinados o a una operación artificial o voluntaria que se hace de forma progresiva y que consta de una serie de acciones o movimientos controlados, sistemáticamente dirigidos hacia un resultado o propósito determinado. ¿Qué es un sistema? Bueno, un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos y realizan un objetivo determinado. Un sistema no está necesariamente limitado a los sistemas físicos. Variable de entrada. Esta muestra el efecto de los alrededores sobre el proceso. Normalmente refiere a aquellos que influencian al proceso. Estos efectos se dividen en dos clases. Esta variable es muy influenciable en ciertos conceptos. Vamos a ver a continuación cuáles son. Tenemos que esta ve afectada a las entradas manipuladas, ¿sale? Variable de los alrededores que pueden ser operada o controlada por un operario o el mismo sistema de control. Corresponden a la cantidad de materia o energía que es necesaria variar con el fin de mantener el valor de una variable controlada con el valor deseado. Entradas manipuladas. Variable de los alrededores que pueden ser operada o controlada por un operario o el mismo sistema de control. Corresponde a la cantidad de materia o energía que es necesaria variar con el fin de mantener el valor de una variable controlada en el valor deseado. También eso implica las perturbaciones. Bueno, ¿qué son las perturbaciones? Son entradas que no pueden controlarse por el operario o el sistema de control. Hay perturbaciones medibles y no medibles. Bien, variable de salida. También conocida como variable controlada, ¿sale? Estas son las variables que salen del proceso y que afectan a los alrededores. Un ejemplo es la cantidad de dióxido de carbono que sale de una reacción de combustión. Todo esto de aquí va a afectar, pues, obviamente, al medio ambiente. Estas variables pueden o no medirse. Entonces, ¿puede haber control de esas variables o no? Considerando el problema de control, se tienen dos estructuras de control, ¿sale? La primera son sistemas de una entrada, una salida. SISO por sus siglas en inglés, ¿sale? Para una variable controlada, existe una variable manipulada, ¿sí? Usada para afectar el proceso. La variable controlada, recuerda que es la salida, y la variable manipulada va a ser la entrada. El caso número 2 son múltiples entradas y múltiples salidas. El caso de MIMO por sus siglas en inglés. Hay varias variables controladas que se ven afectadas por varias variables manipuladas usadas en el proceso. Entonces, eso depende de mucho de los procesos, ¿vale? Bien, cuando hablamos de cascada, es un sistema de control con dos o más controladores, como por ejemplo un sistema control maestro-esclavo, ¿sale? La salida del controlador maestro es el set point del controlador esclavo, y el controlador esclavo a su vez es más rápido que el maestro. Tenemos la prealimentación o el feed forward, ¿sale? El control feed forward combinado con el feedback puede mejorar significativamente el desempeño comparado con un control simple, ¿sale? Donde quiera que exista una gran perturbación que pueda ser medida antes de que ésta afecte la salida del proceso. Hablamos ahora del tiempo muerto, de time o time delay, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Bueno, es la cantidad de tiempo que le toma a un proceso empezar a cambiar o a reaccionar después de que ha sido excitado por una perturbación o entrada. Eso es un tiempo muerto, ¿sale? Tenemos un controlador proporcional integral derivativo, ese es el PIT, ¿sale? Estos controladores se diseñan para eliminar la necesidad de atención continua de parte del operario, ¿sale? Se usan para ajustar automáticamente las variables del sistema, para mantener las variables del proceso o variable controlada encima del set point, ¿sale? Para eso se usan los controladores proporcional integral derivativo, ¿sale? Bueno, control derivativo. ¿Qué es el control derivativo? Bueno, pues este representa la letra D de este controlador. Con la acción derivativa, la salida del controlador o señal de control es proporcional a la tasa de cambio de la variable de proceso o al error, ¿vale? El control integral, pues bueno, es la parte I del controlador PIT, ¿sale? Entonces, bajo la acción integral, la salida del controlador es proporcional a la cantidad y duración de la señal del error. Control proporcional, pues lógicamente esta de aquí es la letra P del controlador PIT, ¿sí?
Bajo acción proporcional, la salida del controlador es proporcional a la cantidad de la señal de error. Y bueno, tenemos también otra definición que es el set point. ¿Qué es el set point? El set point es aquel valor en el cual se desea que esté la variable de proceso o variable controlada. Eso es un set point. Otro que hemos estado hablando en definiciones anteriores es el error. ¿Y qué es el error? Bueno, en control de procesos y en general en el sistema de control, el error se define de la siguiente forma. El error es igual al set point menos la variable del proceso. ¿Sale? Esto es el error. Set point menos la variable del proceso. Por otro lado, si queremos conocer el porcentaje de error, va a ser el set point menos la lectura del proceso entre el set point. Y así es como conoceríamos el error y el porcentaje de error. Entonces, veamos ahora la metodología de diseño para un sistema de control. Diseño de un sistema de control. En general, se puede seguir los siguientes pasos para el diseño de un sistema de control de procesos. Entonces, primeramente necesitamos entender el proceso. Y esto implica conocer la dinámica del proceso, comprender cómo trabaja el proceso y lo que hace. También debemos identificar los parámetros de operación. Una vez que se entiende bien la dinámica del proceso, se debe identificar los parámetros de operación, como lo son temperaturas, presiones, flujos, variables que son específicas del proceso para su posterior control. También debemos identificar las condiciones riesgosas. Para mantener una planta segura y libre de riesgos, se debe identificar aquellas variables que pueden causar alarmas sobre seguridad y que puedan requerir un control adicional. También debemos identificar las variables medibles. Es importante identificar las variables medibles que corresponden con los parámetros de operación para controlar el proceso, y estas incluyen temperatura, presión, flujo, pH, humedad, nivel, concentración, viscosidad, conductividad, turbidez, potencial redox, comportamiento eléctrico y finalmente flamabilidad. ¿Sale? Hay que tener muy en cuenta todas estas variables en nuestros procesos y cuando estamos controlando procesos también. También debemos identificar los puntos de medición. Toda vez que se identificaron las variables medibles, es importante localizar dónde serán medidas de tal forma que el sistema pueda controlarse con precisión. Vamos a seleccionar también el método de medición, esto es muy importante, ¿sale? Seleccionando el tipo apropiado de dispositivo de medición específico al proceso, asegurará que se elija un método preciso, estable y efectivo en costo. Hay varios tipos de señales estándar diferentes que pueden detectar diferentes cambios. Estos tipos de señal incluyen señales eléctricas, neumáticas, luz, radioondas, infrarrojo y nuclear. Seleccionar el método de control también es importante. Para controlar los parámetros de operación, el método de control apropiado es vital para controlar el proceso efectivamente. Un método de control es el encendido y apagado, y el otro es el continuo. Eso siempre se maneja como on-off por las denominaciones en inglés. ¿Sale? El control continuo involucra control proporcional, integral o derivativo, o cualquier combinación entre ellos. Cabe resaltar que el controlador proporcional, integral, derivativo es el método tradicional para llevar a cabo el control de una variable en un proceso en particular. Sin embargo, existen estrategias de control avanzado como el control predictivo, el control fluxi, redes neuronales, control adaptativo, entre algunos otros. Hay que también seleccionar el sistema de control. Elegir entre un sistema de control distributivo o local que se ajuste bien al proceso afecta tanto al costo como a la eficacia del sistema de control global. También hay que fijar los límites de control. Entender los parámetros de operación permite definir los límites de los parámetros medibles en el sistema de control. También tenemos que definir la lógica del control. Y elegir entre control de retroalimentación, control de feed-forward, o control en cascada, o posiblemente control de proporciones, ¿sale? O cualquier otro método. Es una decisión necesaria que se toma basado en el diseño específico y las condiciones de seguridad del sistema. También tenemos que crear un sistema de redundancia, ¿sale? Aún el mejor sistema de control tendrá puntos de falla. Por eso es importante diseñar un sistema redundante para evitar fallas catastróficas contando con controles de backup, o sea, una copia del sistema de control, ¿sale? También hay que definir a prueba de fallos, ¿sale? Una prueba de fallos le permite al sistema regresar al estado seguro después de una ruptura en el sistema de control.
Esto le genera al proceso evitar condiciones inseguras que de otra forma pueden ocurrir. ¿Vale? Esto le genera al proceso evitar condiciones inseguras que de otra forma pueden ocurrir. También hay que fijar los criterios de adelanto o atraso, el famoso lead-lag. ¿Sale? Los compensadores lead y lag son usados intensivamente en control. Un compensador lead puede incrementar la estabilidad o velocidad de respuesta en un sistema. Un compensador lag puede reducir el error en el estado estacionario. Dependiendo del efecto deseado, se puede usar uno o más compensadores lead-lag en varias combinaciones. También es necesario analizar los grados de libertad, ¿sale? Entonces, ¿cómo se determina el máximo número de variables que pueden ser controladas en un proceso? Pues bueno, el número de válvulas o actuadores, como ustedes los conozcan, debe ser mayor o igual al número de las variables controladas, ¿sale? El control es el ajuste de los grados de libertad disponibles, los cuales ayudan a alcanzar un funcionamiento aceptable del sistema. También tenemos que seleccionar un control de procesos. ¿Vale? Entonces, para ilustrar el control de procesos se considera un intercambiador de calor, ¿sí? En el que se calienta una corriente mediante la condensación de un vapor, como se ilustra en la figura. Se calienta una corriente con vapor, ¿sale? Y entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Bueno, el propósito de esta unidad es calentar el fluido del proceso desde una temperatura T inicial hasta una cierta temperatura de salida, una T final. La energía ganada por el fluido del proceso es suministrada por el calor latente de la condensación de vapor. En este proceso hay muchas variables que pueden cambiar, haciendo que la temperatura de salida se desvíe del valor deseado. Si esto ocurre, se debe tomar alguna acción para corregir la desviación. El objetivo es mantener la temperatura de salida del proceso en el valor deseado. Una manera de lograr este objetivo es medir primero la temperatura, compararla con el valor deseado y con base a esta comparación decidir qué hacer para corregir cualquier desviación. La válvula de vapor puede manipularse para corregir cualquier desviación. Es decir, si la temperatura está por encima del valor deseado, la válvula puede cerrarse un poco para reducir el flujo de vapor, que llega hasta el intercambiador de calor. Si la temperatura se encuentra por debajo del valor deseado, la válvula se debe de abrir más para incrementar el flujo de vapor al intercambiador de calor. Todo esto puede llevarlo a cabo el operador manualmente y como el procedimiento es bastante simple, no debería de presentar problemas. Sin embargo, hay varios problemas con este control manual. La tarea que requiere que el operador esté observando constantemente la temperatura para tomar la acción correctiva cuando se desvíe del valor deseado. O sea, no podemos dejar al operador ahí todo el día o hasta que se le ocurra. Por cualquier distracción de parte del operador, pues pueden presentarse fallos, el famoso error humano. ¿Vale? Diferentes operadores tomarían diferentes decisiones sobre cómo mover la válvula de vapor, ocasionando una operación poco consistente. Debido a que en la mayoría de las plantas de proceso hay cientos de variables que deben de mantenerse en algún valor deseado, este procedimiento de corrección requerirá una gran cantidad de operadores. En consecuencia, resultaría conveniente lograr este control automáticamente, es decir, conveniente contar con un sistema que controle las variables sin requerir la intervención del operador. Esto es lo que se entiende por control automático de procesos. Para lograr el control automático de procesos, se requiere del diseño e implementación de un sistema. La figura muestra un posible sistema de control y sus componentes básicos. Aquí tenemos un transmisor y aquí tenemos un controlador. Aquí tenemos una trampa de vapor. Entonces, lo primero que se debe hacer es medir la temperatura de salida de la corriente del proceso. ¿Dónde está? Aquí está. Paro, dispositivo de resistencia térmica, termómetro de inmersión, termisor o algunos similares. Por lo general, este sensor está conectado físicamente a un transmisor. Aquí está ese transmisor, ¿sale? El cual toma la salida del sensor y la convierte en una señal con la suficiente intensidad para transmitirlo al controlador que tenemos aquí, ¿sale? Entonces, este controlador recibe la señal, la cual está relacionada con la temperatura y la compara con el valor deseado. Dependiendo del resultado de esta comparación, el controlador decide qué hacer para mantener la temperatura en el valor deseado. Con base a esta decisión, el controlador envía la señal al elemento final de control. O sea, el controlador ya recibió la señal, la transformó y va a enviar una señal a la válvula, por lo general una señal neumática.
en el cual este va a tomar una decisión de abrir o cerrar las válvulas, ¿sí? Entonces, este tipo de estrategia de control se conoce como control por realimentación. Tenemos aquí, es una realimentación, ¿sale? Ahí está. Se presentan tres componentes básicos de todo sistema de control. Tenemos el sensor transmisor, esta parte que está aquí, ¿sale? Ahí está. También llamados con frecuencia los elementos primarios y secundarios, ¿sale? El controlador, el cerebro del sistema, este que tenemos acá, ¿sale? Y el elemento final de control, por lo general una válvula de control, pero no siempre es el caso. Entonces aquí está el elemento final de control y aquí tenemos un sistema en realimentación o retroalimentación. Aquí está. Así es como funciona ese tipo de sistemas y la variable está controlada. Otros elementos finales de control comunes son bombas de velocidad variable, bandas transportadoras, motores eléctricos, calentadores eléctricos. Y bueno, la importancia de estos componentes radica en que realizan las tres operaciones básicas que deben estar presentes en todo sistema de control. Y estas operaciones son, pues, la medición, identificamos con M, la medición de la variable por controlar, ¿sale? Entonces, la medición de la variable por controlar se realiza en general con la combinación de un sensor y un transmisor. En algunos sistemas, la señal del sensor se puede alimentar directamente al controlador y no se necesita un transmisor. También tenemos la parte de la decisión. Esta función la toma el controlador. Decide si va a abrir o cerrar la válvula, ¿sale? Con base en la medición, el controlador decide qué hacer para mantener la variable en el valor deseado. Y finalmente la acción correspondiente, que es abrir o cerrar, ¿sale? Como resultado de la decisión del controlador, el sistema debe entonces realizar una acción. Esta acción, por lo general, la realiza el elemento final de control, que para nuestro caso es una válvula. Estas tres operaciones, la parte de M, que es la medición, la decisión y la acción, están siempre presentes en cualquier sistema de control y es imperativo que estén en un lazo abierto o un lazo cerrado, ¿sale? Es decir, la decisión se toma con base a la medición. La acción se implementa con base a la decisión y la acción ejecutada debe afectar la medición y de otra manera hay una falla importante en el diseño y no se logrará el control de este proceso. Cuando la acción tomada no afecta la medición, se dice que existe una condición de lazo abierto y no se logra el control. Ojo aquí. Cuando la acción tomada no afecta la medición, se dice que existe una condición de lazo abierto y no se logra el control. ¿Sale? Aguas con esto. En resumen, los procesos industriales no son estáticos, sino muy dinámicos. Cambian de manera continua debido a muchos tipos de perturbaciones. Es principalmente debido a esta naturaleza dinámica que se necesitan sistemas de control para vigilar continua y automáticamente las variables que deben controlarse en nuestros procesos. Los principios operativos de un sistema de control pueden resumirse con las tres condiciones iniciales, MDA, medición, decisión y acción. Son las tres importantes que debemos de tomar en cuenta siempre que estemos haciendo sistemas de control. Bueno, también se describieron los componentes básicos de un sistema de control de procesos. ¿Cuáles eran estos? Bueno, teníamos el sensor transmisor, que siempre van de la mano. Tenemos el controlador y tenemos el elemento final de control. Se aplicaron dos estrategias de control, control por realimentación y control feedback, ¿sale? Entonces, se discutieron brevemente las ventajas y desventajas de estas estrategias. Y bueno, eso es lo que vamos a ver de manera introductoria. Entonces, ya vimos que el MDA es el más importante y después de ahí, en base a los sensores, los controladores y los elementos finales de control, pues podemos llegar a controlar nuestras variables para tenerlos en los valores más óptimos, los set points indicados. Bueno, por este video esto es todo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Espero que te haya gustado y pues muchas gracias por tu atención.